en exclusiva a la licenciada Telma Aldana, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos. Sabemos que su agenda es muy complicada, es muy apretada, además, pues sus últimos días deben ser complicados para usted, así que le agradecemos muchísimo que especialmente un domingo se haya tomado el tiempo de acompañarnos en directo. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, mucho Buenas gusto noches, compartir licenciada. con ustedes. Pues será un placer tener acá, señora fiscal. Estamos llegando al final de sus mandatos, han sido 4 años pues llenos de muchísimo trabajo, muchísimos casos también enigmáticos que hemos visto ocurrir en los 4 años. Yo quisiera preguntarle, para que empecemos esta conversación, si usted imaginaba cuando asumió el cargo una gestión como la que ha tenido. Estamos hablando de 2 presidentes pues, acusados, una vicepresidenta, 3 candidatos presidenciales o vicepresidenciales acusados, 19 miembros del Congreso, ministros, es decir, hay una serie de casos de alto impacto que se han destapado durante su gestión y que sin duda alguna han marcado un antes y un después en la historia del Ministerio Público. ¿Imaginaba usted que la gestión iba a ser como la que fue hace 4 años? Sabía que iba a ser difícil ser fiscal general de la República, es una gran responsabilidad, pero de verdad no me imaginé que se iban a encontrar casos tan profundos de corrupción como los que hemos investigado. ¿Cuáles de esos casos son para usted los más enigmáticos y los que en realidad van a dejar algo que en Guatemala no podrá ser igual a el año 2014 para atrás? Es difícil seleccionar de tantos casos algunos, pero me parece que la línea sin duda es un caso especial y cooptación del Estado guatemalteco, aunque hay otros casos que impactan, por ejemplo, negociantes de la salud, cuando en esas investigaciones vemos cómo algunos médicos, pocos desafortunadamente, se ponen de acuerdo para recetar algún medicamento que es el que conviene a quienes son los distribuidores de las medicinas, negociantes de la salud. Eso es grave para el país. Por eso me parece difícil seleccionar algunos casos. Cada uno tiene su profundidad y cada uno pone al descubierto el sistema de corrupción y la cooptación del Estado guatemalteco. Usted mencionaba el caso La Línea, que por decirlo así fue el que dio inicio a todo esto, ¿no? Porque fue el primer caso que se destapa de alto impacto. En aquel momento, usted como fiscal general, tuvo que tomar la decisión de iniciar una persecución penal en contra de la vicepresidenta, entonces vicepresidenta Roxana Valdetti, y luego contra el presidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo fue para una fiscal general tener que acusar al más alto mandatario de la República? Como la investigación lleva su curso por ejemplo, cuando escuché la primera interceptación telefónica, donde motivo de un hallazgo inevitable nos dimos cuenta que el expresidente Pérez Molina estaba muy interesado en cambiar al jefe de recursos humanos de la SAT. Nos empezó a llamar la atención, pero en ese momento yo pensé que no estaba involucrado y esperaba que así fuera. Era el presidente de Guatemala y uno espera que el presidente sea una persona que dé el ejemplo de transparencia. Y sin embargo, conforme fueron transcurriendo las investigaciones, nos dimos cuenta que efectivamente sí estaban involucrados y sentí en esos momentos mucha pena, mucha preocupación, porque para Guatemala sabía iba a ser difícil comprender cómo el presidente de la República, la persona por quienes muchos votamos, yo voté por el señor Pérez Molina, teníamos que enfrentar esa realidad. Usted llama al informe, bueno, el Ministerio Público le llama al informe de transición. ¿Tiene alguna connotación importante la palabra transición? Pareciera ser que la fiscalía que usted ha dirigido durante estos años es un parteaguas, es el punto cúspide para cambiar la inflexión de lo que se venía haciendo y lo que se espera de una nueva Guatemala. El día de mañana vamos a presentar 3 informes.
El informe que refiere al periodo 2017-2018, otro informe de los 4 años de gestión y el informe de transición. La ley obliga al fiscal general a hacer una presentación pública de la memoria de cada año. Es decir, cada año debe de presentarse de manera pública y trasladar el informe al presidente de la República, al presidente del Congreso, y que la ciudadanía se entere de lo que se ha hecho durante ese año. Yo he decidido ir un poco más allá para rendir cuentas de manera transparente a la población, y por eso estoy incluyendo el informe de los 4 años. Y también estimé que de manera responsable tenemos que entregar a la próxima fiscal general designada un informe de transición. Lo empezamos a trabajar en diciembre del año pasado. Yo estaba absolutamente consciente de que no me iba a postular a la reelección y que era importante, a mi juicio, que la próxima persona designada pudiese tener una guía, un instrumento que le sirva. Sí, yo le hablé por teléfono para felicitarla y para invitarla el día de mañana y ya confirmó. ¿Cuál ha sido, si usted pudiera decirnos, los mayores logros de su gestión? O sea, alguien diría que es un poco obvio, pero obviamente llegar a ese punto tuvo que pasar por varios aspectos, por ejemplo, fortalecer la FESI, etcétera. ¿Cuál ha sido para usted el gran legado que deja Telma Aldana al Ministerio Público? Me parece que entregar un Ministerio Público autónomo, haber sido una fiscal general independiente, haber atendido el delito más denunciado en el país, que es violencia contra la mujer. Dejamos fiscalías de la mujer en todo el país. Cuando yo tomé posesión había aproximadamente 7 u 8 fiscalías, y entonces ahora entregamos todo el país con esta fiscalía especializada. Creamos la Fiscalía contra el delito de extorsión, es uno de los delitos que más afecta a la población guatemalteca, y a través de esta fiscalía se han dirigido los operativos más grandes en la historia del país. Hemos puesto la tecnología al alcance de la población en temas de extorsiones, de violencia contra la mujer. Hemos fortalecido el sistema integrado de gestión fiscal, que antes era un modelo de gestión fiscal que se inició hace más de 8 años en el Ministerio Público y lo hemos fortalecido. Hemos creado políticas importantes, la política de pueblos indígenas, de acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Público, política de derechos humanos, diseñamos la política criminal democrática del Estado de Guatemala. Increíblemente, antes del 2014, Guatemala no tenía una política criminal y nosotros en el Ministerio Público la creamos con el apoyo del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y está aprobada por CEGEPLAN. Se ha implementado en 23 municipios del país. Tiene 4 ejes fundamentales: la prevención. Yo siempre he dicho que la prevención es más importante que la sanción. Contempla la investigación, particularmente a partir del fenómeno criminal, la sanción y la reinserción de las personas privadas de libertad y otros aspectos que hemos fortalecido, que están enumerados en la memoria correspondiente. Y si le preguntara a usted, si viera hacia atrás y le preguntara a la fiscal qué habría hecho diferente o qué cosas le hubiera gustado hacer de otra forma ahora que termina su periodo, ¿qué cosas habría cambiado? Me hubiera gustado haber tenido más presupuesto para llevar fiscalías municipales a todo el país. Hemos logrado en estos 4 años crear únicamente 8 fiscalías municipales. Y entonces sigue siendo grande la ausencia del Ministerio Público a nivel municipal. Algunas personas han comparado a Sisi como un hospital, que uno necesita ir al hospital y cuando uno está enfermo de gravedad necesita ir al hospital. Pero indudablemente nadie quiere vivir en un hospital. ¿En cuánto tiempo o cuándo esperamos que Guatemala y el Ministerio Público pueda salir de ese hospital y pueda trabajar de manera independiente, autónoma y completamente sin necesidad de un órgano externo? Me parece que cuando la corrupción no sea
la regla, sino sea la excepción. Cuando esté debidamente fortalecido el sistema de justicia, cuando haya voluntad política de apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese momento, como país, estaremos listos y me parece que falta. Falta muchísimo por hacer, sin duda alguna. Sí. Hablando de esas dificultades que usted enumera, ¿qué otras adversidades, qué otros obstáculos encontró usted durante su gestión para llevar adelante la tarea del Ministerio Público? Realmente, particularmente el presupuesto. No obstante, los primeros 2 años, con un presupuesto bastante limitado, hicimos lo que ese presupuesto permitía. Yo siempre he pensado que con lo que me daban tenía que dar resultados. Luego, con el apoyo del Congreso de la República en el año 2016 y el actual ministro de Finanzas, mejoró ese presupuesto y logramos impulsar proyectos importantes. Sin embargo, el Ministerio Público requiere más presupuesto para fortalecer sus capacidades de investigación, para estar en todo el país, para mejorar la tecnología. Tiene que haber una mejora continua, tiene que mejorarse incluso el salario de los fiscales y se requiere presupuesto. Y en el traspaso de capacidades de CICIG hacia el Ministerio Público, ¿cuáles son los avances importantes en este periodo? Sin duda se ha mejorado la investigación a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y no solo a través de la FESI, sino otras fiscalías han recibido ese traslado de capacidades. Recordemos también que gracias a CICIG tenemos los métodos especiales de investigación que resultaron de una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que fue una propuesta de CICIG. Igualmente la Comisión nos apoyó en las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público que se hicieron efectivas en el año 2016, que permiten el fortalecimiento del sistema disciplinario. Es importante que el Ministerio Público cuente con un sistema disciplinario que dé mensaje de que la institución debe ser ejemplo de transparencia, y la regionalización, porque hacían falta fiscales regionales que articularan, que coordinaran sus funciones con fiscales distritales y municipales. Tenemos ya esa regionalización, es reciente, pero yo tengo la certeza de que a mediano y largo plazo se van a ver resultados importantes, particularmente en el interior del país, a partir de esta regionalización. Ahora, cuando habla de los obstáculos, se me viene a la mente el hecho de que varias investigaciones del Ministerio Público han tocado prácticamente todos los poderes del Estado, han tocado el Ejecutivo, han tocado el Legislativo, pero especialmente también han tocado al organismo judicial, ¿no? A la Corte Suprema de Justicia, pero también a jueces de menor rango. ¿Cómo es hacer justicia desde el Ministerio Público cuando incluso un juzgador podría ser parte de esas estructuras paralelas de poder que operan al interno del Estado? ¿Cómo es ir a acusar a una persona, un caso de alto impacto, cuando el mismo Ministerio Público tiene indicios de que algún juez puede estar involucrado en un delito? En principio es lamentable porque hay funcionarios que deben de ser ejemplo para los ciudadanos y como gozan del derecho de antejuicio, únicamente hacemos una investigación muy preliminar, de acuerdo con la ley, y luego hay que seguir todo ese procedimiento de diligencias de antejuicio para posteriormente, ya con autorización judicial, proceder a la investigación. Son casos que demoran más de lo necesario en vista de que el antejuicio al final se convierte en un obstáculo para la investigación. Sin duda alguna es un tema importante. Recuerde usted que estamos conversando con la fiscal general Tel Maldana. Es momento que hagamos una muy breve pausa comercial, pero cuando volvamos continuamos conversando con la fiscal general. Y conversábamos, fiscal, de los problemas, de las adversidades que debe enfrentar un fiscal al frente. Usted ya está llegando al término de su periodo, pronto asumirá a la licenciada María Consuelo Porras. Y quisiera preguntarle a usted, ¿tiene ya el Ministerio Público la suficiente independencia funcional para que el fiscal que venga pueda ejercer el cargo con completa independencia de las presiones políticas? Me parece que cualquier fiscal que asuma como fiscal general debe de tener claridad en que se debe ser independiente. Esto quiere decir
investigar con objetividad, con transparencia y tener presente que la responsabilidad, que el compromiso es con el pueblo, es con la Constitución Política de la República, es con el ordenamiento jurídico y no con persona alguna. Por esa razón yo siempre he dicho que un fiscal general, al igual que jueces y magistrados y otros funcionarios, debemos de conocer a profundidad el deber de ingratitud. Se debe ser ingrato con la persona que a uno le eligió o le nombró si esa persona viola las leyes del país. Si no hay la violación al ordenamiento jurídico, no hay necesidad de hacer acusaciones ni de iniciar procedimientos de antejuicio. Entonces el deber de ingratitud es fundamental porque permite entonces la independencia y actuar con objetividad. Señora fiscal, entre las muchas cosas que se hablan en algunos medios acusando al Ministerio Público de una extralimitación o, por ejemplo, de haber incurrido en la independencia judicial, por ejemplo, o en subjetividades y violar el debido proceso, todas estas cosas acerca de la presunción de inocencia. ¿Qué responde la fiscal ahora que está a punto de entregar? Yo lo único que puedo manifestar es que siempre hemos actuado con objetividad, con transparencia, que en las investigaciones siempre tratamos de que éstas sean apoyadas en medios científicos, en profundizar en la investigación. No se detiene a una persona para investigar, sino al contrario. Se investiga y luego se solicitan las órdenes de captura, allanamientos o las diligencias que sean necesarias. La presunción de inocencia es un mandato constitucional que lo cumplen los jueces sin lugar a dudas, igual que el debido proceso. Siempre la persona cuando es investigada o es acusada reacciona. Me parece que eso es normal, que cualquier ser humano, aunque haya cometido un delito, siempre trata de descalificar al investigador, de atacarlo, y en algunas ocasiones en Guatemala y en otros países hemos visto que han asesinado a jueces y a fiscales por el mismo resentimiento de quienes cometen hechos delictivos. Hablando de esa acusación que hacen quienes están siendo perseguidos por un delito en contra del ente acusador, destacan las palabras del presidente Jimmy Morales hace algunos días en una manifestación que se hace a favor suya en la plaza. Pues él directamente ataca al Ministerio Público en esa acusación, bueno, a varias personas, pero también al Ministerio Público, incluso pues reprochándole que el Ministerio Público marchó junto a entidades como Codeca, que tienen miembros señalados de cometer algunos delitos. ¿Cómo sentaron al Ministerio Público las acusaciones del presidente, tomando en cuenta que él pues tiene un antejuicio que se encuentra en el Congreso de la República, que no fue declarado ni sin lugar ni con lugar? ¿Cómo ha recibido usted esas palabras del presidente? He tratado de comprenderlas, pero se me hace sumamente difícil. El Ministerio Público nunca ha marchado con Codeca, no entiendo entonces el alcance de esas declaraciones. Señor fiscal, ¿cuál es el momento más difícil de estos últimos 4 años? Sin duda el momento más difícil fue cuando el presidente de la República decidió la expulsión del señor comisionado. En ese momento que usted había anunciado que incluso se retiraría del cargo si el comisionado era expulsado de Guatemala. ¿Cómo recibieron ustedes esa noticia? ¿Cuáles fueron, digamos, las horas más tensas en lo que se resolvía esto en la Corte? Sí, yo me enteré muy temprano y me comuniqué con el señor comisionado. Yo se lo hice saber y luego convoqué a mi equipo al Ministerio Público y empecé a llevarme mis asuntos personales, reconocimientos, libros y demás, para renunciar, porque pensé que a partir de ese momento era irreversible la expulsión del señor comisionado. Luego con mi equipo fuimos a Sicija a acompañar al señor comisionado. Ahí estuvimos todo el día hasta que nos enteramos de la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Ahora mismo la CICIG está pasando un proceso complicado, ¿no? Es decir, hay muchísima oposición de algunos sectores en concreto, lógicamente siempre hay varios bandos en la opinión pública, pero concretamente me gustaría referirme al caso
de los señores Bitkov, que incluso pues llegó a la Comisión Helsinki en el Senado de los Estados Unidos. Hay un lobby que de alguna forma pues ha mostrado su inconformidad con el trabajo de la comisión y pues esta audiencia desembocó en alguna carta de un senador para tomar algunas medidas respecto de incluso el financiamiento de la propia comisión. ¿Cómo reciben ustedes este proceso realmente que se da en los Estados Unidos en el Senado americano? Me parece que siempre hay un manipuleo político que va desde Guatemala hacia funcionarios de los Estados Unidos. Siempre se aprovecha cualquier caso trascendente o importante para manipular políticamente y tratar de descalificar a la CICIG, al Ministerio Público. Así reaccionan las estructuras criminales. ¿Pero les preocupa a ustedes que el Senado americano tome alguna medida que pueda perjudicar el financiamiento de CICIG y el apoyo de Estados Unidos? Yo pienso que no se va a tomar ninguna medida. Creo que se hará una investigación a fondo y es evidente que el Ministerio Público y CICIG únicamente hemos hecho nuestro trabajo. Si los señores querían que se les tomara como refugiados o a través de otro estatus, eso escapa a nuestra competencia. Y en este momento ya la Corte de Constitucionalidad anuló todo lo actuado y estamos en etapa intermedia, de tal manera que todo lo que existía en el proceso judicial dejó de tener efecto y habrá que empezar nuevamente. Hay una leyenda urbana de que el presidente de los Estados Unidos deja 3 sugerencias o 3 consejos al presidente que llega en una gaveta y cuando llega el otro la saca. ¿Cuáles serían esos 3 consejos que usted dejaría para la doctora Porras y qué se está haciendo en la transición? Yo no le dejo consejos, yo le dejo el informe de transición, que es un documento técnico, una herramienta que le puede servir y que tiene sustento en un plan estratégico que diseñamos desde el año 2014, que también puede servir de apoyo. No necesita consejos la licenciada Porras, ella tiene mucha experiencia en el sistema de justicia y estoy absolutamente segura que se va a apoyar en un equipo técnico que le va a contribuir y que va a mantener las fiscalías para que los fiscales sigan con los procesos de investigación. ¿Cómo cree usted que será el trabajo de la doctora Porras, tomando en cuenta que el presidente pues, Morales no está muy contento con las acusaciones en su contra, e incluso ahora mismo que se lleva un caso por financiamiento electoral ilícito de su campaña, porque estamos hablando de la campaña del mismo presidente Morales, pues esto eventualmente, incluso lo pregunto también, podría desembocar esta investigación en otra acusación contra el presidente Morales? ¿Le tocaría en todo caso a la nueva fiscal pues tomar una decisión respecto de ello? ¿Qué clima va a encontrar la doctora Porras si eventualmente surge otro indicio contra el presidente por financiamiento electoral o por algún otro delito? Sin duda, y de hecho hay un expediente de antejuicio en el Congreso de la República que no se admitió a trámite, que no está rechazado. Y si continúa en ese estatus, al entregar al señor presidente el cargo, tendrá que remitirse a gestión penal y seguir el procedimiento legal que corresponda. Será una decisión tanto del Congreso como del Ministerio Público en su momento, si es que llega a darse esa situación. Pero es posible que salgan nuevos indicios en contra del presidente a propósito de este caso de financiamiento electoral ilícito, que pues se trata justamente de esa campaña, ¿no? De hecho, ya surgieron nuevos indicios. Hemos escuchado las declaraciones de 2 empresarios que han aceptado que dieron financiamiento electoral para la primera y segunda vuelta en el tema de fiscales de mesa electoral. Esos son nuevos indicios. ¿Y eso puede ampliar la acusación que ya se había hecho contra el presidente? Es posible. Yo quisiera tomar la parte humana, licenciada, y voy a referirme a la persona Telma Esperanza Aldana Hernández. ¿Sí? ¿Cuál es el sacrificio mayor que tuvo usted en estos 4 años y cuáles son sus planes para futuro? Realmente es un sacrificio muy grande, iniciando con la familia, luego cuando llegan las primeras amenazas de muerte, da temor, pero hay que sobreponerse. Ya cuando llegan las otras, me parece que uno se va acostumbrando de alguna manera. La familia se acostumbra. La familia no se acostumbra, pero tiene que asimilarlo. Y
tener mucha precaución, todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, yo antes iba al cine con mis hijos todos los sábados. Yo la vi en un centro comercial solo con un guardaespaldas al principio. Es cierto, desafortunadamente tuvimos que cambiar esos esquemas de seguridad, dadas las amenazas que hemos recibido. Y al entregar el 17 de mayo voy a tomar unos días de descanso. Luego, como he dicho en algunos espacios, tengo muchos deseos de ver el Mundial, del 15 de junio al 17 de julio. Posteriormente ya miraré qué hago con mi vida profesional. ¿Ha pasado por su cabeza la posibilidad de incursionar en la política, tal vez como candidata presidencial? No necesariamente, sin embargo, sí tengo mucha claridad en este momento de que participar en política es bueno para los guatemaltecos que queremos un cambio y que queremos reconstruir Guatemala. La política, participar en partidos políticos es el único mecanismo en una democracia para contribuir a esos cambios tan profundos que requiere un país, especialmente Guatemala, la lucha contra la pobreza, contra la discriminación, contra la corrupción y contra la impunidad. Y si usted incursionara en política, ¿cuál sería la agenda mínima que ha pensado usted debe cambiarse en el rumbo del país? Si incursionara en la política, pretendería ser parte de una plataforma incluyente que permita a personas de izquierda, de derecha, indígenas, campesinos, mujeres, que lo único que no debe permitir es personas corruptas, personas que le han hecho tanto daño al país, y luego llevar una agenda política donde el eje debe ser el desarrollo humano, la persona, el combate a la pobreza y a la desigualdad en el país. Después de todos estos casos de corrupción que han salido a luz, muchas grandes figuras de la vieja política pues han perdido toda credibilidad o incluso pues su libertad también, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué usted ve líderes, ve partidos políticos nuevos, tiene esperanza en algunas nuevas plataformas políticas o ve un futuro complicado para Guatemala? Porque las elecciones son ya el año que viene y muchos partidos tradicionales pues ya están incluso cancelados, algunos candidatos o figuras están completamente calladas porque hay muchísimos líderes, ex candidatos presidenciales que han guardado silencio en los últimos 2 años. Yo lo veo como una oportunidad para que los guatemaltecos y las guatemaltecas que no han hecho política lo hagan y que se postulen a diputados y que vayan al Congreso de la República a legislar a favor de los guatemaltecos, que las alcaldías sirvan para la población, que se puedan impulsar proyectos para el interior del país que tanta falta hacen, combatir la desnutrición infantil. Es decir, Guatemala es un país que tiene mucha tarea pendiente para atender a la población. Vamos a hacer una última pausa comercial, la última, pero cuando volvamos terminaremos esta conversación interesantísima que tenemos con la fiscal general Telma Aldana. Así que por favor, quédese con nosotros. Y bien, continuamos en este último segmento. Estamos conversando con la fiscal general, aún fiscal general Telma Aldana, pero José Carlos Ortega tenía la próxima pregunta. Señora fiscal, usted ha tenido muchísima relación con el sistema de justicia. Yo quisiera que me dijera realmente dónde están los obstáculos legales para que en este país haya justicia pronta, cumplida y que todos los guatemaltecos podamos tener certeza jurídica de que este país se desarrolle. ¿Qué leyes hay que transformar y cambiar? Hay que tener presente que un proceso judicial tiene que avanzar conforme el debido proceso, el derecho de defensa. Y esto no se puede lograr en un mes ni en 2. Deben de agotarse las instancias. Hay una primera instancia, una segunda instancia, en algunos casos casación, la Corte de Constitucionalidad, investigaciones del Ministerio Público cuando hablamos del ramo penal, cuando es el ramo civil en lo privado, que funciona a petición de parte, tiene que generarse todo ese procedimiento. No puede ser de 2 días, de 8 días, porque se lesiona el derecho de las personas. Pero sí hay mora en las instituciones de justicia que se debe de combatir a través de un mejor presupuesto,
a través de mejores sistemas de selección del personal y en el caso del Poder Judicial, alejar la política de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. El Poder Judicial debe de funcionar con sus propios mecanismos y en último caso, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mitad deberían de ser de carrera judicial y la otra mitad derivado de un proceso de postulación, posiblemente con intervención también del Congreso de la República. Pero Corte de Apelaciones debe ser una corte producto de una carrera judicial para que los magistrados y las magistradas tengan estabilidad en su puesto, que funcione de mejor manera el sistema disciplinario, las capacitaciones, la Escuela de Estudios Judiciales, que es una de las mejores que hay en el área, pero que requiere mejora continua. La capacitación para los jueces y magistrados es importantísima y darles esa certeza de que no van a ser hostigados por la política del país. Todo lo que usted dice suena a algo en lo que muchos podríamos estar de acuerdo. El único documento donde probablemente se plasmaron algunos de los temas que usted menciona fue en aquella propuesta de reforma constitucional. ¿Podemos hacer esos cambios en una ley ordinaria o tenemos que enfocarnos nuevamente en una reforma a la Constitución? Porque parece muy difícil hacer la reforma constitucional, pasar por el Congreso, convencer a los diputados de hacer la reforma y luego ir a la consulta popular. ¿Hay algún otro camino o tenemos que tocar la Constitución? Algunas modificaciones se pueden hacer a través de la legislación ordinaria, pero por ejemplo la elección de magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría tiene que hacerse la modificación a través de la Constitución Política de la República, no hay otro mecanismo. Usted hablaba acerca de la mora judicial, de los recursos, que también son temas que están en la Constitución, pero también podemos entender que a raíz de alguna reforma constitucional se dejó de tener juzgados de paz en todo el país. Claro, estaban dentro del Ejecutivo y eso no había independencia judicial, pero ¿qué podemos hacer para que a todos los rincones del país llegue la justicia y no tengamos lugares donde realmente la presencia del Estado es inexistente? Juzgados de paz sí hay en todos los municipios de Guatemala. Lo que no tenemos son fiscalías municipales, más que en 43 municipios del país. Nos hace falta Defensoría también, ¿verdad? La Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es clave para la justicia de Guatemala. Es el mecanismo para lograr la prueba científica y ha tenido un presupuesto muy reducido. La Policía Nacional Civil también debe de ser fortalecida, mejorar las herramientas de trabajo que tienen los agentes de la Policía Nacional, mejorar su capacitación, su salario. Hay que invertir en la Policía Nacional Civil también. Sí, sin duda alguna, la falta de presupuesto es notoria, ¿no? La cobertura del Ministerio Público, ahora que usted lo menciona, es bastante corta para las necesidades del país, pero también es cierto que aunque atendamos el tema presupuestario, la mora seguirá siendo muy grande. Una ley como la Ley de Aceptación de Cargos ha ganado alguna simpatía ahora mismo, ¿no? Antes estábamos reticentes a aprobar esta ley, pero podría ser una solución a este exceso de trabajo de esta mora que tenemos la Ley de Aceptación de Cargos, y si su respuesta es afirmativa, ¿qué debe contemplar esa ley para que sea exitosa? Me parece que sí, esta ley es una posibilidad de desahogar el sistema de justicia penal y debe de incluir la aceptación de cargos de las personas, lo que se traduce en reducción de las penas, la colaboración que esa persona debe dar al sistema de justicia para enfocarnos en los delitos más graves, en los delitos que causan más impacto a la sociedad. Pero también pasa por cambiar un poco la cultura del guatemalteco medio, ¿no? Porque también hay una sensación de que todo tiene que ser prisión, de que la pena tiene que ser muy dura, pero también esta ley no implica un cambio cultural de entender que no todo es prisión, no todo son excesos de castigos excesivos. Es que no todo es prisión. Me parece que hay alrededor de 18,000 personas que tienen medida sustitutiva en este momento.
Es un número grande, pero no se dice. Casi la cantidad que están presos. Casi la cantidad de las personas que están privadas de libertad. En el Ministerio Público, por cierto, les hemos facilitado a quienes tienen medida sustitutiva. Antes tenían que llegar a hacer largas filas para firmar un libro. Ahora lo hacen de manera digital. En 3 minutos registran su impresión dactilar y ya tienen su constancia para acreditar ante el órgano jurisdiccional que están cumpliendo con la medida. ¿Es la prisión la excepción? Quizá ahora se le ha puesto mayor atención porque hay personas muy importantes que están privadas de libertad, pero son casos de mayor riesgo. Los casos que tramitan los jueces de mayor riesgo, su mismo nombre lo dice, es porque corre riesgo la vida de los jueces, de los fiscales, de la defensa, de los procesados, de la población. Por eso están ubicados acá en la capital y son jueces especializados. La prisión preventiva debe ser la excepción. En muchos casos, cuando el juzgador emite una prisión preventiva, la fiscalía casi siempre apela a esto, o es por lo menos lo que pareciera notarse. ¿Hay alguna decisión acerca de apelar siempre la prisión preventiva? La medida sustitutiva, perdón. Es una decisión que toman los fiscales del caso de acuerdo a cómo se desarrolle la audiencia correspondiente. Hay algunos procesos donde la misma fiscalía pide las medidas sustitutivas. Yo recalco que es en los casos más grandes donde hay personas intocables consideradas así con anterioridad que están guardando prisión y entonces hay enfoque de atención en esas personas. Pero si reiteramos que hay más de 13,000 personas con medida sustitutiva, vemos entonces que es una medida que se aplica. Está el control telemático que debería de implementarse y que podría ayudar muchísimo a desahogar el sistema carcelario, que por cierto hay que mejorarlo. Las personas privadas de libertad no tienen la más mínima oportunidad de reinsertarse a la sociedad en condiciones dignas. Ahora mismo quiero volver al tema de actualidad, es que el presidente de la República pues ha mostrado su inconformidad contra pues el Ministerio Público en su última acusación, pero concretamente también contra el comisionado Iván Velázquez. No hemos hablado mucho de CICIG, pero CICIG ha sido una pieza fundamental también de apoyo al Ministerio Público durante esos 4 años y el presidente parece que no abandona la intención de acabar con el comisionado Iván Velázquez. Su sensación es, ¿logrará el presidente de la República? ¿Tiene mecanismos legales para conseguir la expulsión del comisionado? Tenemos una decisión de la Corte de Constitucionalidad que con mucha claridad indica que el mecanismo es la discusión del mandato en Naciones Unidas. No veo otra posibilidad legal. Se ha rumorado que incluso hay alguna reunión que se haría en Consejo de Seguridad para dudar de la actuación de CICIG. Incluso el presidente habló de hablar con la PGN para que emitiera un dictamen acerca de la legalidad del actuar de la CICIG. ¿Son esas posibilidades legales para de alguna forma atacar legalmente la viabilidad de CICIG o simplemente son, digamos, acciones sin futuro? Yo insisto que el mecanismo legal es la discusión del mandato de CICIG que fue suscrito entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, que su discusión debe de hacerse conforme el mismo mandato lo indica. No veo otro mecanismo legal. ¿Incluyendo su terminación o esta sería una decisión soberana del Estado de Guatemala junto con la aprobación del legislativo? Si es un instrumento que se firmó de acuerdo entre las partes, debe de dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes. Hay una, si regresamos a las personas normales de este país, la gente común, la de a pie, ¿sí? Muchas veces sienten que todo esto que ha pasado desde 2015 pues no se traduce en una mejor forma de vida para ellos. Están esperando resultados acerca de los delitos comunes. ¿Cuál es la tasa de impunidad con la que usted recibió y cuál es la tasa de impunidad con la que usted deja para los delitos, sobre todo de la vida diaria? Cuando recibí en el año 2014, expresé públicamente que había 1.280.000 casos en mora en el Ministerio Público
Incluso manifesté que este dato lo recibí con una gran sorpresa, me dieron deseos de renunciar, pero inmediatamente me sobrepuse y lo tomé como un reto. Con la experiencia que llevaba de los tribunales, decidí crear con mi equipo de trabajo la Fiscalía Liquidadora, que ha dado grandes resultados. Hemos resuelto más de 700,000 casos, dándole la salida procesal que la ley establece, y hemos fortalecido esta Fiscalía Liquidadora en todo el país, pero también se ha trabajado con las diferentes fiscalías municipales de sección y distritales para que no se vuelva a acumular esta mora dentro del Ministerio Público. En ese sentido hemos superado el 57% de esa mora. No me cabe la menor duda que si la licenciada Porras, fiscal general, continúa con ese fortalecimiento, ella va a poder entregar con 0 mora y con avance en los casos, que casi es el $500,000 que recibe el Ministerio Público al año. También hay que decir que durante este periodo la tasa de homicidios ha descendido. Lo que pasa es que la percepción generalmente de la, digamos, de la gente de a pie es que la violencia es alta, que es alta por supuesto, pero que ha bajado mucho, digo, en los últimos 4 años. ¿Qué se ha hecho bien en materia de delitos contra la vida para explicar esa reducción significativa en la tasa de homicidios? Porque ha sido bastante llamativa. En el caso del Ministerio Público, solo en estos 4 años, a través de métodos especiales de investigación, hemos salvado la vida de 1,800 personas que iban a ser asesinadas por estructuras criminales, y que gracias a esos métodos de investigación especiales se pudo acercar a esas personas, y lo hacemos siempre en conjunto con la Policía Nacional Civil, y cuando llegan quienes quieren asesinarles ya no les encuentran. Imagínense si estas 1,800 personas hubieran sido asesinadas, sin duda el índice de asesinatos y homicidios en el país estaría muy alto. ¿Cuál ha sido el apoyo o cuál ha sido el rol más bien de INASIF? Se habla muy poco de INASIF, pero ellos también tienen que dar un apoyo al Ministerio Público en materia de peritajes y otro apoyo probatorio. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con INASIF y cuáles han sido los avances? Es una entidad que tiene menos de 10 años de existir, ¿no? Con esta nueva administración hemos mejorado un poco, porque con la anterior tuvimos grandes dificultades. Por ejemplo, en casos de delitos contra la vida que se requieren peritajes balísticos, INASIF se tarda hasta 1 año en enviarnos el resultado de esos peritajes. Influyen negativamente en el avance de las investigaciones. Lo mismo ha sucedido con los peritajes psicológicos en casos en que son indispensables para el avance del proceso. Se tardan 6, 8 meses, pero esta administración, que es reciente, está haciendo los esfuerzos por mejorar. Igual el INASIF requiere un presupuesto adecuado. La magíster Telma Esperanza Aldana Hernández se va complacida del trabajo que efectuó estos años. Sí, me voy con mucha tranquilidad de conciencia, me voy con la satisfacción de haber sido una fiscal general independiente, de haber apoyado a un Ministerio Público autónomo, de haber luchado contra la corrupción, contra la impunidad, de haber dado mi mejor esfuerzo, 12, 14 horas diarias de trabajo, incluyendo sábados, domingos y días festivos. ¿Queda en buenas manos el Ministerio Público? ¿Cuál es su impresión? Por supuesto, queda en buenas manos, no me cabe la menor duda. ¿Cómo ve usted el proceso de comisiones de postulación? Muchas críticas al principio, pero al final de cuentas, ¿cómo vio usted todo ese proceso desde la presentación de la papelería, las entrevistas y luego la calificación que hace la comisión de postulación? Me parece que la comisión de postulación hizo un trabajo muy bueno, fue bastante objetiva, se hizo con transparencia, con acceso a la prensa, a las personas que quisiesen llegar a observar el procedimiento. Fue estricta la comisión para la calificación, lo cual es aconsejable, y al final quedaron los 6 mejores perfiles, de tal manera que el presidente podía elegir a cualesquiera de los 6.
Así que son buenas noticias para los guatemaltecos que pueden dormir tranquilos porque el proceso ha sido muy transparente. Usted ha dicho que quedan en buenas manos el Ministerio Público, así que eso son muy buenas noticias porque el trabajo que han hecho sin duda alguna debe continuarse. Ha sido paradigmático lo que ha hecho el Ministerio Público y le agradecemos muchísimo a usted, señora fiscal, por habernos acompañado.